Ok, gracias. Bueno, ya le di la bienvenida y voy a referirme a la primera imagen. Dice que el eclipse total de sol del 26 de febrero de 1998 fue el último eclipse solar del siglo XX en Latinoamérica, el penúltimo del siglo XX y el penúltimo del primer milenio. Aquí podemos observar la zona desde donde se vio el fenómeno el 26 de febrero de 1998. Podemos apreciar que existen tres zonas diferenciadas, o mejor dicho, dos. ¿Ven? El computador láser. Gracias. Mucho mejor. Ok, gracias. Esta zona que está aquí es la zona desde donde se dio total el eclipse en esa fecha. El resto fue la zona desde donde se dio parcial. Pueden apreciar entonces que la zona de la totalidad en tierra firme, porque el resto cayó en el mar, cubrió parte del territorio colombiano y un poquito el territorio venezolano. En aquella oportunidad, año 98, fue para Venezuela un fenómeno que capturó en ese momento la atención de todo el país, que fue en la tarde. Los canales de televisión se dedicaron a transmitir en vivo el fenómeno. Aquí hay una imagen de televisión de este canal con una cámara en la península de Paraguaná, y tenían simultáneamente otra cámara en Maracaibo, en el estado Zulia, desde donde también se vio el eclipse total. Y aquí está la hora que se hizo. Esto en YouTube, ustedes pueden ver el video donde se ve el desarrollo de la fase del fenómeno. Al día siguiente, los medios de comunicación social hicieron la reseña, porque era la noticia del día anterior, y fíjense como Panorama, el principal periódico del estado Zulia y de Maracaibo, por donde pasó ese eclipse, le dieron primera plana y bastante espacio. Y fíjense cómo lo titularon: el eclipse maravilló a los zulianos. En particular, fue mi primer eclipse de 4 que he observado en mi vida. Uno en Venezuela, que fue el primero, y los otros 3 en otras partes del mundo. Vamos a hablar de este eclipse más adelante y su conexión con el de 1916. El eclipse anterior, entendiéndose como eclipse, aquella circunstancia donde la sombra de la luna, que es lo que cae sobre la Tierra cuando hay un eclipse total de sol, cuando la sombra de la luna toca el territorio o toca la Tierra. En este eclipse en particular, la zona de la totalidad, que es esta línea que va por aquí, cayó en su mayor parte en el mar. Quizás pasó por encima de Hawái, no sé, de alguna isla por ahí chiquita, pero los habitantes de la Tierra están concentrados fundamentalmente en los continentes, y ahí es donde se produce el impacto de espectáculo, de llamar públicamente la atención, de disfrutar de ese espectáculo. Los científicos no tienen, si tienen plata, no tienen ninguna inconveniente de irse a una isla por allá a hacer sus observaciones con fines científicos, pero eso sí, tienen plata. Ok, fíjense ustedes entonces que en este eclipse la totalidad pudo penetrar al final de la tarde, porque aquí, y eso lo vamos a ver ahorita en la simulación, esto es al final de la tarde, y tocó ya al final de la tarde, ya concluido el eclipse,
el territorio, el estado Amazonas. Y este eclipse se dio total desde Puerto Ayacucho, que es la capital del estado Amazonas, y el sol se ocultó eclipsado. Del punto de un eclipse de esta naturaleza, al amanecer o al atardecer, no tiene realmente mayor impacto. Y aquí está la reseña, parte de la reseña que hubo en aquella época de ese eclipse. Cuando el eclipse es parcial es cuando se ve desde esta zona. Obviamente que mientras más cerca que usted de la totalidad, más el sol es tapado por la luna, pero no es tapado totalmente. Es parcial, pero es un gran parcial. Entonces llama también la atención. Entonces, mientras que usted estás más cerca de la totalidad, más no en la totalidad, porque no vives ahí, porque cayó en el mar, por lo que sea, tú ves parcialmente el eclipse. Ves que el sol casi se oculta, pero no, la luna sigue su curso y no lo eclipsa. Si queda un cachito de sol todavía descubierto, hay luz en el ambiente. El efecto dramático es cuando la luna tapa totalmente el sol, que es la fase de la totalidad, y ahí es donde ocurren los fenómenos interesantes. Entonces, este eclipse del 77 tampoco llamó la atención, más sí llamó la atención desde el punto de vista parcial. O sea, se vio un gran parcial. Aquí apenas se ve, fíjense aquí apenas se ve la luz, allá como nube. Yo me acuerdo también de ese eclipse en 1977. No llamó entonces mucho la atención en Venezuela. Por cierto, de este periódico del Nacional del 13 de octubre, porque el eclipse fue el 12, salió la noticia el 13, el conocido humorista ya fallecido, Zapata, que producía los zapatazos en el periódico nacional, mira la caricatura que le dedicó. Y ahí dice que me ven, nunca han visto un eclipse. El humor de Zapata. Previamente a ese, en el siglo XX, entonces hubo una misma situación el 1 de octubre de 1940. En esa oportunidad, la zona de la totalidad, al amanecer, en la mañana, cayó acá, entró al mar y al atardecer tocó Sudáfrica, aquí. Peor todavía, la sombra de la luna pasó por el extremo sur del territorio Amazonas. Ahí lo verían, no sé, los Yanomami o los indios que están aquí, se asustaron, qué sé yo. No llamó mucho la atención. Sin embargo, como eclipse parcial, sí llamó la atención. Y aquí hay un documento histórico cuya fotocopia la tengo acá y me voy a tomar el tiempo de leer el prólogo. Ahí dice lo siguiente, a manera de prólogo. Los señores hermanos Belloso Rosell, editores propietarios del almanaque venezolano, que cuenta 28 años de publicación, tuvieron la feliz idea de pedir al Observatorio de Física Cósmica de San Miguel, República Argentina, cuyo director es el sabio profesor reverendo padre Ignacio Puig, sacerdote jesuita, encargado de las observaciones para el enunciado almanaque venezolano, todos los datos pertinentes al eclipse del sol del 1 de octubre de 1940. ¿Qué es la importancia para Venezuela? En el deseo de contribuir a la realización de una publicación de interés científico, cultural y novedoso, que fue ese folleto, 1940. Obtenidos los datos, los señores hermanos Belloso Rosell nos los ofrecieron como su contribución a lo que pudiéramos hacerse con ellos en Maracaibo, y pensamos en la publicación de un folleto solicitando la cooperación de algunos anunciantes que se preocuparan por cuanto signifique ciencia, cultura y amor. Bueno, quiero la palabra amor. Por las notaciones del desarrollo intelectual venezolano, y lo hemos logrado a nuestra satisfacción, restringiendo nuestra solicitud a los pocos anunciantes que figuran en este folleto, quienes gustosamente contribuyeron a su publicación, por cuya razón aparecen en él sus anuncios, etcétera, 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 etcétera. Firma Abraham Belloso e hijos, Industria Almacén, Maracaibo, Venezuela, 1940. Aquí está la fotocopia de ese folleto, y aquí hay una de sus páginas, ¿no? Noten la publicidad, ¿no?
máquinas Roya, son máquinas... estas las pueden ver ahí en los parques temáticos de... ¿cómo se llama? De Montilla, ¿no? La Venezuela de la Tierra. Para allá vamos ahí. Ok. Ups. Más atrás viene entonces el primer eclipse total de sol que hubo en Venezuela en el siglo XX. El eclipse total del sol del 3 de febrero de 1916. Este febrero está la zona de la totalidad. Se movió un poco, sigue siendo en occidente, pero se movió un poco hacia el este. Pasó por Venezuela y por Colombia. Y este 3 de febrero, que es la semana que viene, del 2016, se cumplen exactamente 100 años de la ocurrencia de ese eclipse en Venezuela. Por tal motivo, yo le propuse al Departamento de de Divulgación del Centro de Investigación de Astronomía Francisco Duarte, conmemorar este efemérides con la charla que van a ver a continuación. Y la charla se denomina La ocultación total del Sol de 1916, cuando la sombra de la Luna pasó por Venezuela hace 100 años. Mi nombre es Marcos A. Peñalosa Murillo y soy profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes en Mérida, y esta es la conferencia. 1916. Antes de entrar en los detalles de la conferencia, vamos a contextualizar qué pasaba en 1916 en Venezuela y en el mundo. Este documento que está aquí es un documento moderno que el gobierno venezolano en el 2010 sacó de unos tantos, creo que fueron varios, para conmemorar los 200 años de 1810. En el 2010 se cumplieron los 200 años del 19 de abril de 1810. Entonces, en esta publicación, solamente he visto la de 1916, una publicación moderna. Debe haber 1917, 1918, 1915, 1914, etc. Pero traje esta para acá, porque es el año del eclipse. Ahora está aquí el técnico que se arregle esto, porque así no. A ver, Ramón, ¿cómo podemos? Lo vas a seguir hablando y tú. Ok. En 1916, las noticias, aquí no están todas, las noticias que vemos acá son las siguientes. Venezuela y Colombia suscribieron convenio arbitral en Bogotá, una disputa territorial. De esto que saben más los historiadores que nosotros. Falleció Rubén Darío. Rubén Darío fue un poeta nicaragüense. Estoy a la disposición que, si me equivoco, por favor me corrigen, sobre todo detalles de este tipo. Asesinaron a Rasputín, digan eso. ¿Sabes quién fue Rasputín? Qué nombrecito, ¿no? Rasputín. Bueno, no voy a entrar en detalle porque esto no es una conferencia de historia realmente, ¿no? Así de... Rasputín lo mataron en Rusia por estarse metiendo con la zarina, hay toda una trama allí. Al pobre Rasputín le metieron que meter varios tiros, lo envenenaron y no se moría. Y tuvieron que ahogarlo allá en el río que pasa por Moscú. ¿Cómo es ese río que pasa por Moscú? No recuerdo bien. Bueno, asesinaron a Rasputín. Pobre Rasputín. Estados Unidos invadió a la República Dominicana. Si Estados Unidos se la pasa invadiendo siempre. Debe invadir a la República Dominicana. Y aquí se dice, venezolanos presenciaron eclipse solar. Fue noticia.
También en 1916 nació el Papa Juan Pablo II. Nació un presidente venezolano llamado Rafael Caldera. Se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. Y en 1916 hubo una batalla que duró varios meses llamada la Batalla de Verdún, donde se utilizó por primera vez armas químicas por parte de los alemanes. ¿Quién gobernaba en Venezuela? Juan Vicente Gómez. ¿El qué? Benemérito, de Benemérito. En 1916 Gómez gobernaba. Él gobernaba indirectamente, como vamos a ver ahora, pero él era el del poder. Y en 1916 él sacó un decreto donde mandaba a los presos políticos y a los presos comunes a trabajar en las carreteras sin cobrar un bolívar. Y la pasamina la hicieron así. Los presos fueron los que hicieron las carreteras. Con pico y pala, sin cobrar nada. Castigo. Políticos y presos comunes. También sucedió, el decreto salió en 1916. ¿Qué más? El presidente Carranza de México legalizó a un guerrillero mexicano llamado Zapata o Pancho Villa. Creo que fue Zapata. Bueno, esa no lo por allá en México. Pero en el campo de la ciencia, había un científico que llegó a ser el más famoso de toda la historia, llamado Albert Einstein, que estaba tratando de que su teoría general de la relatividad fuera comprobada por un eclipse solar. Albert andaba en esa época, en 1915-16, publicando trabajos teóricos por su nueva teoría general de la relatividad, la cual iba o sustituyó la teoría de la gravitación universal, nada menos y nada más de Isaac Newton. Hace 100 años Albert andaba en eso, desde el punto de vista histórico y científico. Ok, ya contextualizado en 1916, vamos entonces a acercarnos poco a poco al fenómeno del eclipse que hubo en Venezuela. La literatura técnica o astronómica acostumbra a presentar los datos del eclipse, entre otras cosas, mediante un mapa. Y este es el mapa del eclipse de 1916, 3 de febrero, presentado por el Almanaque Náutico y la Efemérides Americana, que todavía sigue saliendo. Y aquí en esta biblioteca hay unos cuantos desde 1900, lo estaba viendo, no tan viejos, ¿no? Pero aquí hay, todo es como un anuario, sale anualmente, y este es el que publicó. Entonces aquí pueden ver la totalidad del eclipse de ese año, y ven entonces un poco aquí que la totalidad solo pasó por el noroeste de Sudamérica, cubriendo parte del territorio colombiano y parte del territorio venezolano. El resto cayó en el mar. Inclusive aquí se puede ver, Venezuela dice aquí dice Medellín, aquí dice Bucaramanga, aquí dice Barquisimeto y aquí dice Caracas. Pero Caracas no cayó en la totalidad. Quienes cayeron en la totalidad fueron Barranquilla, Bucaramanga, entre otras ciudades importantes, o entre localidades, Mérida, San Cristóbal, Trujillo, Barquisimeto, etc. Y salió al mar por Tucacas, que para allá vamos ahorita a ver cómo fue que lo hicieron allá en México. Otra publicación de 1916, astronómica, aquí hay una bachiller que tiene un apellido francés, ¿dónde está? ¿Cómo es su apellido? ¿Cómo? Boet. Dime cómo se pronuncia esto en francés. Ok, la astronomía, dice ahí, 1916, y en este boletín, creo que es volumen 30, algo así, publicó el mapa del eclipse, y por aquí dice, debe decir en francés,
Colombia, Venezuela, Guadalupe, aquí dice los datos por donde es que el eclipse se iba a ver total, ¿no? Ahora, ustedes ven que está marcada la totalidad. Si le hacemos un close-up, aquí lo vemos mejor. Entonces se dan cuenta que, ok, esta línea que tiene en el terreno un ancho, 200 kilómetros, algo así, indica por dónde el eclipse fue total. El resto se vio parcial. Una vez al amanecer y por aquí al anochecer. Entonces vamos a entender un poquito eso para ver cómo es el mapa. En esta simulación podemos ver un punto negro. El punto negro define esa línea continua desde donde el eclipse fue total. Y como ustedes pueden ver, ahí va por Colombia y pasó por Venezuela. La otra, el efecto del amanecer y el atardecer se ve aquí porque la Tierra rota, etc., ¿no? Aquí se ve el amanecer, aquí toda esta región lo ven parcial y el eclipse termina, ¿no? Ahora, si yo manejo un poco, aquí hay, lamentablemente aquí hay un problema de la pantalla, aquí se ve aquí hay un número, esto es minutos y segundos, pero se logra ver, ¿no? 2.30, no sé qué. Entonces, si yo pongo hilo aquí, lo que me está dando ese dato es, si yo hago así, y espero que la totalidad, vamos a arrancarlo otra vez, quiero que se meta el punto negro ahí. En ese momento, aquí, el eclipse duró 2 minutos 40 segundos. No me voy a meter en el mapa porque voy a repetir nuevamente. Ahí viene otra vez. Entra Colombia. Bueno, ahí está el punto negro, pero ahí duró 2.36. Aquí duró 2.40. Aquí duró 2.30. Aquí duró 1.44, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta animación nos da una idea de cómo la sombra se va desplazando con el tiempo y cómo la región desde donde se ve el eclipse parcial también se va moviendo con el tiempo. Si vemos otra simulación, esta que está aquí, aquí podemos ver, este es el Sol. Esto define, el puntito este que casi no se ve, esa es la totalidad. Vamos a arrancarlo otra vez, no se repite nuevamente, pero lo podemos arrancar otra vez. Entonces, comienza el eclipse, aquí viene la totalidad. Fíjense cómo, ¿por qué se deforma el área de donde se ve parcial? Primero porque el Sol se está moviendo y la proyección de la sombra se deforma cuando el Sol está muy bajo. ¿Y cuando el Sol está muy bajo? Al atardecer o al amanecer. La sombra y la penumbra se vuelven un poquito más simétricas cuando el Sol está cruzando la parte alta del cielo, ¿no? Veámoslo una vez más. Ahí va. Entonces, a falta de una simulación como esta, ustedes ven el mapa enseñado anteriormente. Entonces uno puede decir, ok, el eclipse de 1916, aquí está la zona de la totalidad. Según este gráfico me indica que aquí el eclipse duró 2 minutos 36 segundos, la totalidad. Estas son las regiones donde se vio parcial. Y aquí, este punto que está aquí, esta es la penumbra de la luna y esta es la sombra. Cuando comienza el eclipse, entra, el apuntador me está echando broma, esta parte acá entra primero, entonces al amanecer se ve parcial acá. Pero hay un momento en que el punto este ingresa a la Tierra y entonces arranca aquí el eclipse total.
sigue moviéndose la penumbra y la umbra, o la sombra, y entonces habrá puntos en la Tierra donde al atardecer el eclipse comienza al atardecer. La cosa se invierte al anochecer. Este tipo de eclipses bajo este diagrama de la región donde se ve parcial o total, es de tipo 2. ¿Por qué? Porque resulta que la penumbra, que es esta parte de acá, no logra caer totalmente en la Tierra. O sea, esta parte de aquí cae en el espacio, no toca la Tierra, esta parte de la penumbra. Por lo tanto, si bien hay un límite sur del eclipse definido por esta línea, no hay un límite norte. Entonces, estas dos zonas se unen acá. Repito, cuando la sombra de la penumbra de la luna cae en parte fuera, pero incluye la parte de la totalidad, entonces hay este patrón, un patrón imaginario, y lo llaman de tipo 2. Como ustedes cuando comparan con el eclipse de 1916, entonces, de acuerdo a este criterio, ese eclipse fue tipo 2. Ahorita estamos en una parte técnica, digamos, ¿no? Son detalles técnicos del eclipse, porque la parte sabrosa, que es la parte histórica, viene dentro del ratito. Ok, vimos un mapa en francés, vimos un mapa en inglés. En el idioma español, la revista Ibérica, en octubre de 1915, sacó este artículo, una revista de España, que circuló o que circulaba en Latinoamérica. Entonces, en este número de octubre de 1915 apareció quizás el primer artículo, quizás no, pero ya estaban anunciando en idioma español que el eclipse, que ahí iba a haber un eclipse total de sol del 3 de febrero de 1916 visible en América. Y publican un mapa que es este que está aquí. Y este mapa ya comienza a dar detalles de los sitios por donde la parte de la totalidad iba a pasar. Entonces se ve que hay parte del territorio colombiano, Bucaramanga, Medellín, Bucaramanga, Mérida, también pasó por San Cristóbal, Trujillo, Barquisimeto, Puerto Cabello y Tucacas fue el centro de atención, a pesar de que era un pueblito allí no tan importante como Barquisimeto, Puerto Cabello o Mérida. Allá cogió la gente a observarlo. ¿Cuál es gente? Los científicos. ¿Por qué cogieron para Tucacas? Porque la playa. Vamos a la playa, ¿no? Vamos para la playa que hay, ¿no? Entonces aquí, en la siguiente, en la parte final del artículo, que es publicado por un sacerdote jesuita llamado el astrónomo José Ubar, daba clase en el Colegio del Salvador de Buenos Aires y firmó su artículo en septiembre de 1915. Decía lo siguiente, cito: la zona de la totalidad comprende puntos importantes, Medellín, Bucaramanga, Mérida, Puerto Cabello, puntos donde sin duda no ha de faltar condiciones científicas que se dispongan a aprovechar los preciosos momentos que les brinda la naturaleza para proporcionarles datos de la estima. El punto más indicado para la observación es Medellín, no dice por qué, aparte de las condiciones meteorológicas que ignoramos, situado en la línea central de la zona, donde por consiguiente la totalidad alcanza su máxima duración. Esta es la misma con diferencia de muy pocos segundos para los lugares situados a cierta distancia Entonces, ese artículo del padre Upar en español va a tener una incidencia muy grande en el ánimo de los observadores venezolanos, porque a ellos les cayó en las manos este artículo. El 17 de enero de 1916, el Diario Universal, que todavía existe, existía en aquella época. Esto es una no muy buena imagen de ese reportaje que la Biblioteca Nacional de Caracas tuvo la cortesía de enviarme por correo electrónico, pero me la enviaron así. Entonces, aquí aparece un mapa, aquí hay extractos del artículo, aquí casi no se ve, están las diferentes poblaciones venezolanas de donde se iba a ver y los datos técnicos astronómicos del comienzo del eclipse, finalización del eclipse, etc. Pero quiero resaltar la última parte, que es el último párrafo que está aquí, que dice lo siguiente, y cito:
Como lo anunciamos oportunamente, el gobierno de la República, celoso en todo tiempo de prestar eficaz estímulo al adelanto de las ciencias en el país, ha creado una comisión científica formada por personas de indiscutible autoridad a cuyo cargo está el estudio y observación de los interesantes fenómenos astronómicos. Entonces el gobierno nacional de aquel nombra una comisión para ir a observar el eclipse. Dentro de esa comisión, creo que, ahí yo se los voy a leer después, pero quiero destacar estas tres figuras que están aquí. La comisión estaba al mando del doctor Lubello, que era el director del Observatorio Cajigal de aquella época, que todavía existe en Caracas. Pero en aquella época el Observatorio Cajigal dependía del Ministerio de Instrucción Pública, no dependía ahora, como depende ahora, del Ministerio de la Defensa a través de la Marina, que es como depende ahora. Ellos también tienen a cargo el Planetario Fútbol de Caracas. En aquella época era lo que es el Ministerio de Educación de aquella época. El doctor Uneto comandaba la expedición, pero dentro de esa expedición había estos dos personajes, o estos distinguidos investigadores venezolanos. El doctor Francisco Bota Duarte y el doctor Eduardo Roa. Francisco Duarte, esta institución lleva el nombre de Francisco Bota Duarte. Esto se llama Fundación SIDA, Centro de Investigación de Astronomía, Francisco Bota Duarte, en reconocimiento y en honor de este personaje. Pero además de eso, el doctor Eduardo Roa fue el protagonista, fue el autor, fue la persona que le dijo al general Pérez Jiménez en aquella época: mi general, hay que comprar instrumentos nuevos astronómicos para el observatorio Cajigal. ¿Cómo no, doctor Rolo? Le dijo, bueno, no estaba ahí, me imagino que es pasillo. ¿Cómo no, doctor Rolo? Yo autorizo, como yo soy el presidente de la República y yo aquí hago lo que yo creo que soy dictador, entonces vamos a comprar esos instrumentos. Y los instrumentos se encargaron en Alemania, por sugerencia del doctor Rolo. Entonces, cuando llegaron los instrumentos a Venezuela, cayó Pérez Jiménez, y finalmente, después que dieron por ahí, no sé qué, los instrumentos vinieron a dar a el Observatorio Astrofísico que queda en Apartadero. La persona que se le ocurrió eso fue el doctor Eduardo Roa. Y estos tres personajes formaron parte de la comisión que fue a Tucacas a observar el eclipse de 1916. Esa comisión, a su regreso a Caracas, produjo un informe. El informe fue publicado con esta carátula: Estados Unidos de Venezuela, Ministerio Estatal, Institución Pública, eclipse total del Sol del 3 de febrero de 1916, Caracas, litografía, comercio, 1916. Esta carátula que está aquí es la carátula del ejemplar que me pertenece a mí y que ustedes pueden ver aquí. Por favor, tengan las luces. ¿Okay? Este que está aquí, que está rojo, es el que está en el observatorio Cajigal. Entonces, yo me voy a tomar la molestia de sacarlo del ejemplar que está aquí, original de aquella época, para mostrárselo a todos ustedes. Entonces, los ayudantes encargados de quitarle la tapa, ¿dónde están? Este es el original del informe. Yo lo voy a abrir para que lo vean. Vamos a hacer algunos comentarios del informe.
¿Y cómo llegó esto a mis manos? Bueno, eso es otra historia, pero para mí es una gran emoción mostrar esto, porque este es un ejemplar original de ese informe. Se publicaría no sé cuántos ejemplares, pero esto llegó a mis manos. Esto lo compré yo por correo a un vendedor de libros de astronomía antiguo en Estados Unidos, y me lo mandó por correo en los años 80. Ahora, esto es una belleza, o sea, para un astrónomo esto es una fotografía del eclipse. Lamentablemente, pues la gente atrás, pues, pero les traje algo para que lo vean directamente con sus propios ojos. No se me vean todavía. Y es que aquí yo tengo una fotocopia del informe, que no fue hecha de ese. Esto me lo hicieron en la Universidad Central de Venezuela, porque un ejemplar de ese informe, original también, está en la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, que también tiene su historia, porque eso no se puede fotocopiar. Es un pecado para un historiador o un bibliotecólogo o un archivista. Fotocopiar una cosa tan vieja es como quitarle vida al documento. Entonces, doctora Zamudio, usted por antigüedad, por ser historiadora, que tenga el honor de echarle rapidito, ¿sí? Y después usted se lo prende y todo. Entonces, vamos a comentar un poco, vamos a mostrarlo aquí al público general, al público aquí está el informe. ¿Sí? Este tiene un valor de $450,000. No me diga. Ya pueden comentar. Entonces, déjame hacer unos comentarios. Ok, ya pueden apagar la luz. Yo voy a mostrar, esto está como digitalizado. Entonces voy a mostrar parte del contenido. Luis Huberto, que es el que firma el informe, comienza diciendo lo siguiente: observaciones de la Comisión Nacional en Tucacas. Con fecha 26 de abril de 1915, escribí en el periódico El Nuevo Diario de Caracas un artículo con referencia a este fenómeno, el cual reproduzco a continuación. Este grande fenómeno que con tanta frecuencia, y por ahí se va, ¿no? Entonces, él publica un artículo que publicó en un periódico y lo reproduce ahí. Publica el mapa donde se ve mejor que el mapa del padre Hubbard. Entonces se ve por donde pasa la totalidad de algunas poblaciones. Aquí está Mérida, Tobar, La Grita, Trujillo, Guanare, casi. Los demás sitios de Venezuela vieron un gran eclipse parcial. Y aquí tenemos la simulación. Pongan atención a la simulación. Esta simulación entonces nos muestra, o esta animación nos muestra, cómo fue el eclipse visto desde tierra, no visto desde, como les mostré, la simulación desde el espacio, ¿no? Entonces pueden ver, aquí utilizo el mapa del padre Hubbard, no el del informe, porque el mapa del padre Hubbard incluye poblaciones colombianas. Entonces aquí se ve, por ejemplo, que está la simulación de... Ajá, ok, gracias. Este es Medellín. ¿Cómo se vio en Medellín? Vamos a arrancar otra vez. ¿Cómo se vio en Medellín? ¿Cómo se vio en Bucaramanga? ¿Cómo se vio en Barquisimeto? ¿Y cómo se vio, en San Cristóbal y en Barquisimeto? Ahora, un detallito. La sombra de la luna va cayendo
del Océano Pacífico por aquí y entra al Mar Caribe y va al Océano Atlántico. ¿Dónde se ve primero el eclipse? Bueno, si va cayendo de oeste a este, se debe ver primero en Medellín, después en Bucaramanga, por muy poquito, ¿no? La velocidad del eclipse aquí es falsa, no se ve tan rápido como se ve acá, ¿no? Esto no es una velocidad real, sino es una animación rápida, porque un eclipse dura como 2 horas. Vamos hasta aquí viendo la circulación de 2 horas. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. Okay. Y entonces aquí se ve. Ustedes van a ver que primero se hace total aquí, después aquí, después aquí, después aquí, si el software está bien hecho. ¿Bien? Y termina y se esclarece otra vez. Maravilloso. Entonces, fíjate tú cómo me puedo sentir yo usando un mapa de 1916, metiéndole animaciones del 2016. Bueno, eso no fue del 2016. Bajé de internet y se lo metí aquí. Pero recordando a esta gente. Ahora vamos a ver la parcialidad. Maracaibo, Caracas, Maracay, Valencia, Barinas y San Fernando. Mientras más cerca estés de la totalidad, más se nota el efecto del eclipse si no estás dentro de la totalidad. Entonces fíjense cómo aquí se ve, vamos a repetirlo otra vez, cómo el software te simula como un oscurano, sobre todo Barinas que está muy cerquita y Valencia que está pegado, ¿no? Simulan eso, se ve oscuro. No, inclusive Valencia, Maracay y Caracas. Fíjense que en Maracaibo, que está más lejos, no se ocultó tanto el sol, lo mismo que San Fernando. Bueno, no lo voy a repetir por razones de tiempo, pero ahí se nota, ¿no? El informe incluye hora del comienzo, hora de la fase central, duración de la totalidad para diferentes ciudades, y el artículo del doctor Luis Beto termina diciendo así: sin perjuicio de un nuevo escrito que proyectamos sobre el tema, nos parece conveniente recordar la importancia científica de la observación del fenómeno, pues si bien no poseemos espectrógrafos y otros instrumentos adecuados para ciertas observaciones que permite el efectuar ni sabios competentes para su manejo, no es imposible, sin embargo, con un poco de buena voluntad y quizás con ayuda de la eficaz intervención de nuestro ilustrado gobierno, la formación de comisión o comisiones lo suficientemente preparadas podrían Caracas, 26 de abril de 1915. Es anterior al artículo del padre Uva, que fue fechado en septiembre, o sea, te estoy hablando del año anterior. El doctor Luis Beto le hace una solicitud al gobierno nacional a través de esta carta para buscar dinero para la expedición. No la voy a leer, me gustaría, pero por razones de tiempo. Y entonces, ¿cómo responde el gobierno? Con un decreto. Decreto número 152. Doctor Víctor Márquez Bustillo, presidente provisional de la República, considerando que es un deber del gobierno de la República estimular por todos los medios apropiados a los adelantos de la ciencia en el país. Considerando que por la cercanía a esta ciudad de la zona totalidad del eclipse de sol anunciado para el 3 de febrero de 1916, es de trascendental importancia su estudio y observación de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Instrucción, y en uso de la atribución octava del artículo 79 de la Constitución Nacional, decreta, artículo primero, se crea una comisión científica que será presidida por el ciudadano director del Observatorio Astronómico y Meteorológico con el fin de que haga los estudios convenientes acerca del eclipse de referencia. Artículo 2. Para los gastos que ocasiona la ejecución del presente decreto, se fija la cantidad de 5.000 bolívares, la cual será erogada con cargo pay provisional que se acordará oportunamente. Hasta aquí conseguí el decreto. No le conseguí la fecha, pero esa es la esencia del decreto, ¿no? Ahora, a mí me llamó la atención que el decreto lo sacara el doctor Victorino Márquez Bustillo, presidente provisional de la República. Los historiadores se ríen porque saben de eso.
Ajá, ¿qué hay detrás de eso? Que el que mandaba era mi general Gómez. No era Victorino Bustillo Mate. Era mi general Gómez. Vamos a pararnos aquí, mi general Gómez. Ese era el hombre que manejaba el poder y ponía a un presidente provisional para guardar las apariencias de las que llega. Mira, tú eres un dictador, no, dictador, no. El presidente es el doctor Victorino Mate. Mira, Gómez, y lo hizo varias veces, ¿verdad, doctora? Gómez puso varios presidentes provisionales, pero él tuvo el poder desde por 25 años. Él era, ¿sabes? Entonces seguramente no hay anécdotas de que Victorino Márquez le dijera, mira, Gómez, aquí está el doctor Luis Huberto pidiendo reales para ir a ver. Ajá, ¿qué es lo que van a ver? No me imagino esa conversación, ¿no? Un eclipse, ¿qué es eso? Bueno, no sé, lo convencería. Y bueno, darle a los reales que se vayan y que me traigan buenos resultados, etcétera, etcétera. Eso no se ha conseguido, no sé dónde estará enterrada esa información. Bueno, se fueron los muchachos para Tucán. Dale, pues, seguimos 5.000 bolívares y nos vamos para Tucán. Llegaron a Tucán, por cierto, ayer, 25 de enero del 2016, hace 100 años, la expedición salió. ¿No se está escuchando? Se acabó la batería, me cambiarla y entonces me trae el... Bueno, entonces... No ha cambiado mucho Venezuela, ¿no? De cómo hacer su... Por favor, arregla eso porque... Voy a aprovechar para echarme un palito de cuidado. Ajá. Se fueron, ayer, hace 100 años, o sea, ayer 25 de enero, los muchachos salieron, o los doctores salieron de Caracas para Tucacas. Ayer, lo dice el informe, salimos el 25 de enero para Tucacas. En Tucacas hicieron esta triangulación, que no voy a entrar en detalle. Ahora sí, ¿verdad? Gracias, licenciado. No voy a hacer ningún comentario, pero la idea de la triangulación que la hicieron el doctor Manuel B. Fernández, allá dice, que también era parte de la comisión, era para hallar exactamente la posición, latitud, longitud, de donde iban a poner el telescopio y todos sus instrumentos. Hoy día, con el uso del Google y de la tecnología, se puede ver, metiendo las coordenadas que ellos dieron, dónde fue que ellos observaron el eclipse. El eclipse lo observaron aquí. Es decir, aquí está la población de Tucacas, aquí esta es la avenida Libertador de Tucacas, y aquí fue donde lo observaron. Vamos a ver un poquito más de cerca. Ahí está donde ellos supuestamente instalaron sus instrumentos. Y ahora viene una parte muy romántica, es decir, muy, no sé, más humana, ¿no? Mira dónde están ellos ahí. Hace 100 años. No he podido, no se puede identificar quién es este señor, que es el que está aquí. No se sabe, el informe no dice quién es quién ahí, quién es este señor, etc. Este pedazo aquí de concreto, que se ve como una columna, un pilar, lo construirían seguramente para instalar la base del telescopio que usaban. Chicos, yo quisiera ir a tu casa a buscar ese si está ahí todavía metido. ¿Ah? A lo mejor si tú sabes lo que es llegar ahí con el GPS, ¿no? Ajá, todo. O a lo mejor ya ahí hay una construcción que no permite ver nada, construyeron algo y volaron pero está muy cerca de la playa. Ustedes vieron dónde estaba ubicado, ¿no? El observatorio funcional de Tucacas antes del eclipse. Aquí está el pilar, ¿ves? O sea, la columna, el pedazo de columna. Ven este señor aquí. La moda, ¿no?
fue el telescopio, el momento del eclipse. ¿Cómo viaja uno en el tiempo? Por la fotografía. A veces me imagino, yo estaba ahí, trasladarse en el túnel del tiempo allá, ¿no? Y ver cómo los señores estaban aquí observando eso. Bueno, hicieron observaciones del 1 de febrero, el 2 de febrero, hicieron observaciones de temperatura, humedad, presión atmosférica, etc. Aquí ponían hubo llovizna, nublado, 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 2 de febrero, 1 de febrero, algo nublado, nublado, nublado. O sea, había nubes, nubes. Entonces yo estaba asustado. No vamos a ver nada. El 1 de febrero, nublado. 2 de febrero, nublado. Parece que nos va a echar a perder el Gómez se va a calentar con nosotros. No le llevamos nada, nos pone ahí a pico de pala a trabajar en la carretera trasandina, pues no le llevamos nada. Están asustados los muchachos, no digo yo. Y llegó el 3 de febrero, el día del eclipse. Hicieron sus medidas. Ay, papá, mira, sol cubierto con cirrus. El eclipse fue por aquí. Momento de la faz máxima del eclipse. Esta es la hora, ¿no? ¿Sí? Y publicaron gráficos de temperatura, higrómetro, humedad relativa, barómetro, fotografías del eclipse, dibujo de la corona solar, a cargo de uno de los miembros de la expedición, Manuel Fernández y Francisco Gascoe Anderson. Trataron de ver algunos objetos en el cielo durante la oscuridad, hicieron observaciones de manchas solares y finalmente, antes de concluir esta exposición, quiero expresar mi gratitud al ciudadano ministro de Instrucción Pública, doctor Felipe Guevara Rojas, aquí está el ministro, por la buena acogida que dio a mi proyecto, que prestó a la observación del fenómeno con su asistencia personal a Tucacas. El tipo fue para allá. De acuerdo a eso, el ministro fue para Tucacas de la cosa. Así como a las autoridades locales a quienes fui recomendado por él y me prestaron su apoyo. También manifiesto mi reconocimiento al personal de la compañía de ferrocarriles de Tucacas. El director del observatorio, que era de Córdoba, que no vino, que es Perdine, le dijo al tercer astrónomo del observatorio: vaya, fríguese, viaje, vaya para allá, me trae los resultados, pero yo publico mi cosa con mi nombre. Tú quedas por fuera. ¿Qué te parece? Chito, no voy a decir nada porque va para afuera, o sea, eso no ocurre hoy. O tiende a ocurrir menos. Dejar por fuera autores que han colaborado con el trabajo. Aquí está Perrin. Y él comienza, o sea, la información del eclipse comienza a salir. Él le manda al Harvard College Observatory una información y simplemente una línea. Expedición Argentina-Venezuela anuncia observación total del eclipse a través de nubes delgadas. Fin de la información. Nature, otra importante publicación británica, muy prestigiosa, reproduce acá lo siguiente. Reproduce parte de una información pequeña de lo que Perrine publicó en uno de los trabajos que mostré, ¿sí? Y aquí lo pongo, que es esta parte que está aquí, que sale aquí. Nature, junio de 1916. Ya es la información astronómica especializada lo que comienza a salir. En Ibérica aparecen fotografías tomadas por este señor e hijos de Bucaramanga. Hablan del eclipse, etcétera, etcétera. Y la gente de Barquisimeto no se quedó atrás. Envió su fotografía, que ustedes ya vieron en el informe, a la revista Ibérica de España. Y aquí aparecen las fotografías reproducibles. Aquí hay otra cosa rara. Vamos a ver.
Concéntrense. El eclipse en Bucaramanga, fotografiado, la simulación de computadora. Primera foto, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. Hay algo que no cuadra. Va bien, ¿no? Va bien, va bien. Va bien. Totalidad. Se retira la línea. Mira por dónde coge la luna. Mira por dónde coge la luna. No cuadra. Vamos a tener que hacer una investigación. Porque, ¿qué pasó ahí? ¿Será que voltearon la foto en el periódico? ¿O en la revista? Aquí hay una fotografía publicada en ese boletín de astronomía amateur en Nueva York. Ahí dice, mira, tomada por el señor Francisco Rey Sosa, Tucacas, Venezuela, mostrando fase de eclipse. O sea, la cosa sale del país. En la Astronomy también hacen en 1917 hacen un reporte del eclipse. También en este boletín. En Venezuela, en el periódico Nuevo Diario, hay este reportaje. Mira esto. Este es el boletín que sacaron los maracuchos en 1940. ¿Te acuerdas? Al principio de la conferencia. Y dice, el 28 de agosto el 3 de febrero de 1916 se verificó otro eclipse de sol, pusieron D de sol, o sea, un D de más, visible como parcial en Venezuela. Epa, fue total también. No fue solamente parcial. ¿Ves? Son cositas que se colean allí en la información. Y finalmente, ¿cómo fue Mérida? Tulio Febres Cordero escribe una crónica llamada El eclipse de sol en Mérida. Sí, el eclipse total de sol del 3 de febrero de 1916 será inolvidable en los lugares donde fue visible, entre los cuales se encuentra la ciudad de Mérida, Venezuela. Situada cerca de 2000 metros sobre el nivel del mar en una hermosa altiplanicie de los Andes, muy sensible ha sido que, por efecto de las nubes, don Emilio Maldonado, nuestro astrónomo, no hubiera podido hacer a cabalidad sus observaciones en el campo científico, para lo cual le sobran actitudes. Por desdicha, sobre la parte de la ciudad donde él vive y tiene su observatorio, las nubes cubrieron el sol en el momento supremo del eclipse, o sea, en el tiempo medio del interesante fenómeno. Más adelante dice, no obstante este contratiempo meteorológico, el eclipse pudo observarse desde otros puntos de la ciudad casi en todo su proceso, ora a través de vidrios ahumados cuando brillaba el sol, ora a través de la misma niebla que servía de transparente pantalla para mirar el clarísimo aspecto del gran astro cuando lentamente fue menguando, como la luna también se observaba sobre la superficie del agua. Había llegado el momento sublime del fenómeno. Brillaron por entre la niebla algunas estrellas, resonaron aquí y allá voces, gritos, exclamaciones de profunda sorpresa, y ruido confuso de cerrar puertas y pasos precipitados. Rayos de luz artificial salieron de algunas casas y establecimientos prevenidos contra la oscuridad, al tiempo que en el seno de algunos hogares, en algunos lugares, ¿dónde estaba yo? Algunos hogares
Manos trémulas de mujeres sencillas encendían la vela de Candelaria, rezaban de rodillas a la oración de las grandes tribulaciones del popular Trisagio, pues no era poco lo que veían por vez primera en su vida. De los pueblos vecinos han llegado noticias más o menos interesantes. En el Morro los vecinos se refirieron en el templo, llenos de espanto. En un cuchillo, la conmoción general fue tan sensible que las campanas tocaron la plegaria a fin de que el pueblo acudiese al templo para tranquilizarlos. Otro testimonio. Dígame, doctora. Que le decían ese fenómeno, las curanas. Las curanas. Hay unas curanas, no sabían qué está pasando. Otro testimonio es de Alberto G. Olivares, que escribió una biografía de Luis Hugueto en la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas en Caracas. Tenía 8 años y la impresión fue profunda, ya que lo recuerdo bien. Aquí sí me. Los hermanos que estudiaban bachillerato en el Colegio La Salle enseñaban cómo ahumar un vidrio con una vela. Y desde temprano veíamos si la sombra negra de la luna ya se veía. Al comenzar, de cuando en cuando se observaba cómo iba invadiendo el disco del sol. Vivíamos en la esquina este de la plaza del cuartel, detrás de la iglesia Concepción de Barquisimeto. En la plaza se habían reunido un grupo de observadores. Solo recuerdo vagamente un anteojo en un trípode, creo que algunos de los que estaban no eran de allí. Al cabo de cierto tiempo la luz disminuyó como cuando está nublado y hubo un momento en que las gallinas buscaban sus dormideros. En la casa, en el corral, había gallinas y árboles y los pájaros volaban hacia los árboles. El disco del sol, en su franja luminosa como de luna menguante, se fue haciendo más estrecho hasta llegar al eclipse total. En este momento se vio un disco negro sobre el cielo con estrellas, del cual brotaban como llamas ardientes. Se destacaban y se movían un poco, produciendo la más profunda impresión. Al mirar el suelo vi franjas grises separadas por claros que se movían en él con rapidez. Testimonio de Alberto E. Olivares. Agrega él. El doctor J.M. Hilario del Castillo, del cual ustedes ya vieron el informe, publicó sus observaciones del eclipse de Barquisimeto y hace un llamado a pie de página. No se ha podido encontrar hasta ahora la publicación de ellos. Varias personas idóneas afirman que existe. No sabían de la publicación de Hilario, que es la que le regalaron a Tulio Pérez. Y una de las cosas sorprendentes para mí en toda esta historia es que el señor o el doctor Alberto E. Olivares, viviendo en Barquisimeto cuando tenía 8 años, cuando ocurrió el eclipse, nunca se imaginó que iba a escribir una biografía del doctor Luis Hugueto, quien fue el que dirigió la expedición en Yucatán. El mundo da muchas vueltas. ¿Qué te parece? El doctor Luis Hugueto. Por eso es que después de lo que yo he estudiado como física, atmosférica, etcétera, etcétera, la historia es lo más maravilloso que uno puede estudiar, saber historia de las cosas, porque ahí tú encuentras muchas curiosidades, encuentras muchas cosas. En el mar la vida es más sabrosa, dice una canción. En el mar te quiero mucho más. En el mar son por las estrellas, en el mar no sé. O sea, es una canción de la época de no recuerdo. Pero gente en el mar observó el eclipse. Aquí hay un registro de este barco inglés que en su bitácora registró parcialmente el eclipse. De acuerdo a las coordenadas que dan ellos en su bitácora, el barco se encontraba aquí. Y en Colombia, aquí les puedo mostrar una fotografía de la gente preparándose para ver el eclipse en Medellín. Sí, señor, en Medellín. Miren. Ahora, este muchachito, ¿por qué tiene los ojos así? Sí, pero yo no sé. ¿Por qué salió con los ojos así? Y este también, ¿no?
Son lentes, ¿verdad? Parece como si me hubiera dado una, no sé, mira la gente en Medellín. Ahí dice el cerro Nutibara. ¿Cómo se llama ese cerro, doctora? Nutibara. ¿Cómo? Nutibara. Nutibara. Para. Nutibara. El cerro de Nutibara, ¿viste? Estamos aprendiendo. Yo no sabía que ese cerro se llamaba así. Cuando yo encontré esto en el internet, me decía que era el cerro de Nutibara. Mira el tipo aquí, ¿no? Un close-up de la gente viendo el eclipse. Bueno, aquí hay una simulación. Un periódico de Estados Unidos dijo: el eclipse ese, ¿será que es un anuncio de que la guerra mundial se va a acabar? Pero el eclipse de 1914 decía lo contrario. Fue culpa de un eclipse que se prendió la Primera Guerra Mundial. O sea, a los eclipses le echan la culpa de esa cosa, ¿no? Bueno, yo estoy cansado, me quiero ir. Voy a sacarme todo esto. Me voy a tener que sacar. ¿Qué hora es? Así, vamos a saltar esto. Pero déjame terminar con esto. Y este es el fin de la conferencia, donde está Mr. Albert Einstein. Ajá. Terminamos con esto. No se pudo usar el eclipse tampoco de Venezuela para comprobar la teoría general de la relatividad de Einstein. ¿Qué es lo que quería hacer Albert? A muchos científicos no les convencía la teoría gravitacional de Newton por razones de la acción a distancia. Ahí había una discusión. Para los estudiantes de física 2 que están aquí presentes de mi curso, ellos ven una analogía con esta ecuación con la ley de Coulomb. ¿Cierto? La ley de Coulomb. Exactamente lo mismo. Lo único que cambia es, estas son masas en lugar de cargas. La constante gravitacional en Coulomb es la constante esa acá. La distancia es entre las dos masas, allá entre las dos cargas. Pero la mecánica de Newton funcionó y funciona a escala mesocósmica o a mesoescala. Las leyes de Kepler, la cinemática de los planetas, todo eso funciona. Pero tenía una debilidad epistemológica, o sea, allá había algo que no convencía. Lo mismo que la ley de Coulomb. Llevó 200, 300 años la de Newton. Y llegó Albert y dijo: la gravedad no se puede interpretar como la interpretó Newton. La gravedad hay que interpretarla de otra manera. Y tiró su ecuación, que está cumpliendo 100 años de haber sido publicada. Yo me he puesto el reto de en el futuro, fíjate el desafío que me voy a poner. Yo no soy especialista en relatividad, pero puedo intentar explicarle al público. Es un reto que yo me estoy jubilando, a mí no me importa jubilarme, yo lo voy a hacer. Puedo ser aquí, puede ser en otro lado. Es explicarle al público actual, joven y no joven, qué significa esto, cómo sustituye esto a esto y cómo se usó un eclipse solar para decir que eso es verdad. En 1915, Einstein publicó su primer trabajo de una serie sobre la teoría general de la relatividad. En 1916 publicó otro, y así fue, y así fue. Aquí está, es una revista no la he podido comprar porque eso es en España. Y bueno, ¿cómo haces tú para comprar una cosa en España? Si se le encarga a un amigo, te va a venir con dólar negro y eso va a salir carísimo. Bueno, entonces, ya estamos listos. En 1919 se usó un eclipse solar para comprobar
de que los rayos, la radiación estelar, los rayos solares que pasan cerca del Sol son desviados por la acción de gravedad del Sol, que eran lo que, y eso se utiliza, es un eclipse, estudiando las estrellas que están a los lados, ver cómo las estrellas se desplazan por extracción de ese efecto durante un eclipse, que es cuando tú las puedes ver, y después a los 6 meses ver y fotografiarlas de noche donde no está el Sol y ver el cambio en desplazamiento debido a lo que decía Einstein. Y las primeras evidencias ocurrieron o vinieron de la observación de un eclipse en 1919, que es este que está aquí donde se ve la totalidad. En el 2019 se cumplen 100 años de la primera evidencia observacional de la teoría general de la relatividad. Entonces, vengan para acá en el 2019, para que yo les doy la conferencia, ¿verdad, Ángel? En el 2019, para dentro del examen. Yo sé que me van a hacer una pregunta que la voy a contestar de una vez. Profesor, ¿cuándo nosotros vamos a ver un eclipse? Bueno, puede ver uno en el 2028, aquí en Venezuela. Puedes ver uno en el 2045. Fíjate que es tipo 1, ¿no? ¿Ves la configuración? Es tipo 1. Puedes ver, este va a ser espectacular, doctora Zamudio. Mira por dónde pasa, le cruza Venezuela por toda la diagonal. Pero es en el 2071. En esa oportunidad, en el 2071, como esto está siendo grabado, yo voy a aprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje por este video. Voy a mandarle un mensaje a los venezolanos del 2071. ¿Sí? Así como los del 1916 nos dejaron este legado. Nosotros, o yo en particular, desde el 2016, les dirijo un mensaje, así como vimos los documentos de ellos. Los del 2071 seguramente verán este video. Entonces, a los venezolanos, enfócame. ¿Está enfocado? A los venezolanos del 2071 les mando un mensaje con la esperanza de que esta presentación sea usada cuando ustedes estén refiriéndose a la importancia de este eclipse del 2071. Escribí algo en el Nacional sobre este eclipse, en el Nacional Digital. Ahí queda el resumen de la conferencia, lo titulé Cuando la sombra de la luna pasó por Venezuela hace 100 años, eso fue publicado el 10 de enero de este año en el Universal Digital. Y quiero finalizar con el agradecimiento, en primer lugar, bueno, no en primer lugar, no importa el lugar, pero agradecimiento al Centro de Investigación de Astronomía, Francisco Roca Duarte, por haberme permitido recordar a 100 años de aquel eclipse, cuál fue la importancia de él, su impacto social, que como conclusión tú sacas, fue observado, causó pánico, pues de esperar. Sus observaciones fueron mandadas al exterior y fueron publicadas en el exterior. Entonces tuve la oportunidad de mostrar esto. En segundo lugar, quiero agradecerle a los estudiantes del curso mío de Física 21 que han hecho el bulto de la audiencia, a la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes y el IPP por la donación que nos hizo de un pequeño refrigerio que disfrutaron, a mí no me dejaron nada. A la Biblioteca Nacional por haber suministrado información hemerográfica, a la Biblioteca Tulio Febres Cordero por haber suministrado la digitalización del informe de abastecimiento, al Archivo Histórico de la Universidad de los Andes por haberme facilitado la vitrina donde se exhibe el ejemplar original,
¿Quién me falta? No, tengo que agradecer la presencia de ustedes. Y bueno, si me hace falta alguien, lo editamos y lo metemos ahí. Editamos, ¿no? Permítame dos citas para reflexión. Bolívar dijo una vez: las ciencias han inmortalizado siempre en los países donde ha florecido. Nos hubiéramos inmortalizado, tu caja se hubiera inmortalizado. Si desde allí hubiera salido el material para comprobar la teoría general de la relatividad. No fue así. Se hicieron los esfuerzos, no fue así. Y una cita bíblica de Jeremías, capítulo 10, versículo 2. Así dice Yahvé: al proceder de los gentiles no os habituéis, ni de los signos celestes os espantéis. O sea, la gente no tenía por qué espantarse. Que se espanten de ellos los gentiles, porque las costumbres de los gentiles son vanidad. El culto de las gracias es un eclipse total de sol. Fin de la conferencia. Muchas gracias.